diciendo cosas. Claro, mira, ves tú cómo lo has entendido. Yo no he Pues eso, entendido. buenos días a todas, buenos días a todos. Esta nueva edición en lo que a mí toca de Es lo que hay, de los martes en Radio Clara. Así me gusta que me sustituyas en todo, incluso en la presentación. Efectivamente, menos en echar grano a las palomas y a los gorriones, o sea, y en mirar obras que dices que no hay, será en tu pueblo que no hay, porque por ¿El qué? aquí no veas, Alonso. ¿El qué no hay? Aquí obras del vecino haciendo obras, vamos, o sea, tengo No para hay dar y obras que comer. vigilar. Comparado con antes que tenías todo el día completo y no dabas abasto, ahora que con Ahora cualquier se han dejado sin pasatiempo a los abuelos, eso no puede ser. con dos obras completas en la jornada. Eso no, Mm, eso no es serio. eso no es nada, ¿no? Y eso que los rojos no, ¿cómo era? ¿Cómo decías? Que no iban a dejar a nadie atrás, pues mira, a los jubilados Eso. A los jubilados ya les han dejado atrás. Bueno, luego hablaremos de los del gobierno, no sé, pero la banca ha dejado atrás a los abuelos, pero bien dejados, a los pensionistas. Pero depende bueno, depende de qué banca, ¿eh? sí, Hay bueno, la banca hay comercial. bancos por ahí que funcionan perfectamente y que Sí, sí, reciben a los abuelos y puedes tienen entrar. sus cuatro patas bien atadas a los parques para que os sentéis y No me miréis las refiero a eso, palomas. no te quedes conmigo. Bancos, Bueno, que son cooperativas, que no es necesario ir. tú sabes que siempre me quedo contigo. Luego hablamos de la banca, andaba. Luego hablaremos de la banca y del gobierno. Vamos a hablar del gobierno, como toca aquí todos los martes. Venga, Castilla, León, gana Bosch, pierden todos los demás. Mentira. Ese es el titular que tú me envías y ya Es mentira, ya para empezar. enmiendo la Mentira. mayor. Es decir, que Efectivamente. Dale duro ahí, dale duro. no, empieza Va, que tú tú, eres jubilado y no tienes nada que hacer. Venga, no, dale. empieza tú porque tú has puesto ese titular. Gana vos y pierden todos los demás. Y ya estamos haciendo interpretaciones en vez de información. Pero Ahí vamos, vale, estamos. va. Bueno, pues sí, eso es lo que hacemos habitualmente. Damos información también, pero Hombre, pero no se también puede. damos interpretaciones, si no, no Pero tendría compañero, gracia. compañero, no se puede hacer opinión partiendo de una mentira. Si partes de una premisa falsa, llegas a una Ajá. conclusión falsa. Ajá. Eso es un razonamiento No han perdido todos los demás partidos nacionales. Bueno, ya estás cambiando el titular. No, no, pierden todos los Ha demás, ganado el claro. PP, ha ganado el PP. Mm. Ha Pero no perdido. respecto a las expectativas que tenía. El titular no puede ser Hombre, el enmendado. titular no puede tener Tú pones 28 líneas, un si no, no es un titular con titular. intenciones. Un titular de información es un titular de información. Un titular, reconozco bastante tendencioso, más bien tirando a clickbait, que se dice hoy día, para que la gente pique y diga, a ver, estos que van a hablar aquí sobre algo para mí tan aburrido, perdona que te lo diga, como las elecciones autonómicas de Castilla y León y en general la mayoría de las elecciones autonómicas en España, pero que en parte no deja de ser mentira siempre que se matice, o verdad siempre que se matice. Veamos, uno escoge la lista de los partidos políticos, comenzando por el Partido Popular, que en número de votos y en número de escaños ha ganado las elecciones, pero la compara con los resultados que habían justificado la propuesta de elecciones anticipadas por parte del señor Mañueco y en donde lo que se anunciaba como motivo principal de la disolución de las cámaras de la Cámara del Parlamento Autonómico en Castilla y León era el intento de obtener una mayoría absoluta sin la necesidad de tener que estar en coalición, en ese caso y hasta la fecha, con el Partido de Ciudadanos. Y si uno observa los resultados, necesitaba 44 escaños para mantener la mayoría absoluta, obtiene 31, luego queda muy lejos del propósito que justificaba en teoría la anticipación de las elecciones por parte del señor Mañueco. Desde ese punto de vista, el resultado que pretendían obtener no lo han obtenido. La ayusada que se pretendía obtener de ganar de una manera arrolladora, incluso aunque se quedaran las puertas por poco, que ocurrió con Ayuso en Madrid el 4 de mayo, de esa mayoría absoluta, Mañueco no lo obtiene ni de lejos. De 31 a 44 no es quedarse precisamente a las puertas o al borde de obtener la mayoría absoluta. Por el contrario, solamente consigue aumentar 2 escaños con esta convocatoria anticipada de elecciones
que normalmente se suele utilizar para pillar a contrapié al adversario y cambiar en parte el tablero político de un determinado territorio. Pero bueno, fíjate que el PSOE, que era la anterior hasta el año 2019, la fuerza más votada, perdiendo 7 escaños, se queda con 28. Se queda con 28, es decir, se queda solamente a 3. Es verdad que pierde la condición de fuerza política más votada y con mayor representación en escaños o procuradores en el Parlamento Autonómico de Castilla y León, pero no deja de ser verdad que ni el PP consigue lo que pretendía, ni el PSOE, desde luego, puede sacar pecho. Ahora hablaremos más despacio de las consecuencias de estas elecciones, porque ayer en el programa Rafa Cid hizo una intervención en la radio, en Lliure Directe, hizo una intervención, pues un poco con resultados, interpretación así a abuela pluma de estos resultados, pero hoy convenía, entendía yo, hablar un poco más de las derivadas de estos resultados. Dado que siguen... Hizo esa intervención a partir de también de un titular del periódico El País que decía que hacía una interpretación, es decir, que el PP pues se había casi hundido en Castilla y León porque no conseguía lo que pretendía. No, bueno, Pero, vamos a ver. El dato objetivo... Pero era el dato objetivo lo que tú has dicho, el objetivo era tener mayoría absoluta, pero ha ganado las elecciones y ha sacado 2 escaños más que ya quisieran algunos. Sí, sí, pero es que una Bueno, cosa son los datos objetivos, dado que ahora ya sin bromear, como solemos hacer siempre al principio de los martes, no conviene mezclar efectivamente información con opinión. Una cosa son las interpretaciones sesgadas que siempre se hacen de las elecciones, en donde los voceros oficiales del Partido Socialista hacen una interpretación muy forzada de los resultados para tratar de autojustificarse en cuanto a los pobrísimos resultados del propio Partido Socialista, que dan lugar a que incluso el propio señor Tudanca se plantee, y es el único que lo reconoce, porque realmente desde Madrid, desde Ferraz, no se reconoce, igual que desde Génova no se reconoce que han tenido unos malos resultados respecto de los esperados. Pues lo mismo ocurre desde Ferraz, donde no se reconoce que el resultado del Partido Socialista, pasando de 35 a 28, es un desastre también. Es decir, no articula nada, el Partido Socialista no consigue convertirse en un eje con alternativa de gobierno ni de broma. Si lo tuvo cerca de una manera un tanto anómala o peculiar fue en las elecciones de 2019 y no consiguió formar gobierno, pero este es el mapa habitual, con las excepciones que ahora vamos a contar más despacio. Este es el mapa, la correlación de fuerzas tradicional en Castilla y León. En unas elecciones, recordemos que eran las primeras que se celebraban sin el amparo de las elecciones presidenciales y de las elecciones autonómicas, que normalmente en Castilla y León suelen coincidir siempre, y que por tanto resta un poco de participación a estas elecciones como era de prever. Entonces, que no venda la moto el Partido Popular porque no la puede vender. Y que no la meta, y que no venda la moto el PSOE, y cuando me refiero a estos dos partidos, me refiero también a todos sus voceros mediáticos de uno y otro lado, porque tampoco la puede vender. Es decir, que el de no, que bueno, me he quedado solamente a 3 del Partido Popular. Y bueno, oiga, pero vamos a ver, es que usted tenía 35, es que usted ni con 35 consiguió formar gobierno, con 28 mucho menos. El único que parece tener cierto sentido común, harto de presentarse elección tras elección y perder sistemáticamente, salvo en esta ocasión excepcional del 2019, es el propio señor Tudanca, que es el único que ha reconocido que el resultado era malísimo para el Partido Socialista. Así que, desde este punto de vista, Partido Popular y Partido Socialista, al menos desde este punto de vista que estamos hablando de resultados objetivos, pierden. Yo lo que discutía era si un periódico como El País, que es un periódico de primer orden, no solo en España, sino a nivel europeo, puede llevar una opinión o algo así a primera plana con titular casi a 5 columnas, no sé a cuántas columnas. Puede llevar una opinión como información, Yo que a mí, a no ser que la vamos a ver, entrecomille. Manolo, yo sé que a ti te gusta mucho insistir en el tratamiento que la prensa, digamos, más reconocida, prensa comercial más reconocida, le da a la información, pero yo siento discrepar de tu interés. A mí lo que diga El País
personalmente me interesa solo muy relativamente. Me parece mucho más importante los hechos que las interpretaciones sesgadas. Te Y me acabas de sabemos dar la que medios razón. de comunicación comerciales van a hacer siempre tanto de un lado como del otro. Pero si me acabas de Pero dar la que, razón, te importan más los hechos, la claro, que realidad las que la opinión. interpretaciones, Es decir, que las interpretaciones de que las interpretaciones que es porque son eso sesgadas. para una columna de opinión es un buen titular, pero Claro, llevar la primera página como información se le pues ve el no, pues primero. no. Pues eso es lo Claro, que claro, discutía bueno. un poco. Sí, vale, Pero sigamos. se le ve el plumero al país, se le ve el plumero al mundo, se le ve el plumero a La Razón, se le ve el plumero a Público, se le ve el plumero al diario.es, se le ve el plumero a todos. Al ABC, se les ve el plumero a todos, en unos sentidos y en otros. Bueno, Entonces, vamos, yo por eso, vamos a ver, claro, uno le da más credibilidad desde el punto de vista al menos de seriedad en el tratamiento de la información a unos medios respecto de otros. El país goza de una credibilidad que yo creo que la mayoría de nuestra audiencia compartirá, que ha ido perdiendo paulatinamente con el paso de las décadas en cuanto a esa credibilidad que pudiera tener en el tratamiento de la información política española está muy sesgada por los intereses que comparte con el Partido Socialista en particular. Entonces, y con todo el lobby de empresas y de banca y de participación en societariado que Prisa, el grupo Prisa tiene. Entonces, el país puede ser un medio muy relevante o muy creíble cuando trata política internacional. Pues depende. O sea, si trata política internacional, llamémosle neutra, pues hombre, pues efectivamente estás hablándome, qué sé yo, de una guerra en África, pues seguramente tengo una información que no tengo en ningún otro medio en sí, cuanto a rigurosa y en cuanto a creíble, ¿eh? Pero si me pero estás si es de hablando de Venezuela, Venezuela, si es de Venezuela, claro, pues ya se vuelven a ver las costuras. claro. Si me estás hablando de la Unión Europea, en lo que puede afectar a los fondos o a la imagen que pueda tener el partido en el gobierno, pues entonces volvemos otra vez a verse en las costuras. Y así sucesivamente. Yo creo que todo el mundo, más o menos, que escucha la radio, sabe un poco quién es quién en lo que yo llamo la prensa comercial, que a fin de cuentas es lo que es, ¿no? Y desde ese punto de vista hay que leer entre líneas lo que cuentan y por qué unos titulares son con letras de bloque y otros aparecen en un parrafito pequeño en la página 38. De tiempo, claro, ya sabemos un poco por dónde van. Pero todo eso no desmiente, como decimos, los fríos hechos. Y los fríos hechos son que esto tiene unas derivadas, lo que deja estas elecciones, que se han tratado sistemáticamente de convertir en un pulso contra Pedro Sánchez por parte de, particularmente Mañueco, también por parte del Partido Popular, Sí. perdón, deja unas lecturas que creo que son interesantes desde el punto de vista de lo que viene después. Tanto es así que el intento de ir cercando por parte de la dirección del Partido Popular en la calle Génova al gobierno de Pedro Sánchez, con victoria tras victoria en aquellos territorios autonómicos donde gobiernan en coalición o gobernaban en coalición con Ciudadanos, y repetir la fórmula de la ayusada del 4 de mayo en Madrid, en otros territorios, este era el primero, Castilla y León, pero luego venía inmediatamente después Andalucía, ha quedado frenada en seco cuando el propio Juanma Moreno, en Andalucía, ha dicho que después de conocerse el resultado de las elecciones, iba a examinar con calma la posibilidad de anticipar las elecciones en Andalucía, donde recordemos que gobierna con Ciudadanos, al igual que ocurría en Castilla y León. Este anuncio de Juanma Moreno diciendo que se va a tomar con calma la posibilidad de convocar elecciones anticipadas significa que el efecto Ayuso trasladado a otras comunidades autónomas se ha enfriado en cuanto a su interés después de comprobar que no se han obtenido los resultados esperados por parte de Ayer ya el presidente dijeron, Mañueco. el ministerio, Claro, desde la consejería, o como se llame allí en Andalucía, de presidencia, que iban a votar la legislatura. claro, Elecciones claro, claro. anticipadas, no, por si acaso. Luego esto confirma abiertamente, y estos son hechos y declaraciones propias de sus más altos representantes en otros territorios nacionales, confirma clara y objetivamente
que en ninguna manera puede considerarse un éxito para Casado y para la dirección del Partido Popular los resultados de estas elecciones para el Partido Popular. Ya no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de hechos. Del mismo modo que Tudanca reconozca abiertamente, incluso se plantee la dimisión al frente del Partido Socialista, demuestra una vez más o ratifica que por mucho triunfalismo que el país o quien sea, o Ferraz, vendan de que, bueno, que podía haber sido peor, como gran consuelo en un partido de gobierno, pues evidentemente lo que está ratificando es que vendan la moto que quieran, el resultado ha sido un desastre para el Partido Socialista, que no consigue hacer llegar esa imagen triunfalista macroeconómica de los fondos europeos que se supone que nos van a sacar todos de los apuros, ni consigue hacer llegar al electorado que realmente hay una intervención asistencialista del Estado con la suficiente eficacia, o bien porque la gente no se los cree, cree más que son palabras y no hechos, bien porque tiene una política de comunicación que ha fallado muy mucho a la hora de conseguir extenderla en un territorio tan peculiar como es Castilla y León, que recordemos que le llaman la Junta de Comunidades de Castilla y León, porque allí efectivamente hay un foralismo interno bastante importante, de manera que lo que pasa en Soria y lo que juntas en Soria no tiene nada que ver con cómo se ven las cosas en Valladolid o cómo se ven en León, por poner un ejemplo. Así que esto va a explicar varias cosas que comentaremos ahora de la España vaciada, ¿no? Pero por seguir con los partidos que desde luego no puede considerarse otra cosa que más que pierden, pues claro, evidentemente tenemos que hablar de Ciudadanos, ¿no? Claro, Ciudadanos pierde 11 escaños, queda sometido a la literal irrelevancia, como viene siendo tendencia acusada y sin frenos. De ahí el ridículo más espantoso de Inés Arrimadas, diciendo igual que el PSOE, uy, podía haber sido peor, podríamos no haber ni salido, ¿no? Pues mire, si usted se conforma con eso, habiendo perdido 11 diputados, 11 procuradores en Cortes Generales de Castilla y León, pues allá usted, ¿no? Es decir, el mismo humo que la gente ya pues no se cree, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de Unidas Podemos. Siento ser tan, en fin, tan dañino, ¿no? Con este término, con esta parodia sarcástica sobre Unidas Podemos, pero Unidas Podemos, es decir, es otro que vamos, o sea, está siguiendo literalmente el mismo camino que Ciudadanos, que es la desintegración pura y dura, más allá del resquicio que le pueda quedar a donde obedece su fundación original, que es a las capillitas de Madrid Ciudad, ¿no? Con aquellas famosas reuniones de Pablo Iglesias como Monedero y con los demás, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que Unidas Podemos se quede con uno, pues estamos en la misma, en la relevancia más absoluta. Y además, Carlos, teniendo en cuenta que se acababan de presentar unidos con Izquierda Unida, que en las anteriores entre los dos juntaron 100.000 votos. 100.000 y ahora 60.000. Y ahora 60.000. Es decir, devolviendo a demostrar que cuando se presentan por separado obtienen mejores resultados que cuando se presentan juntos, porque esto les ha pasado sistemáticamente. Han probado de las dos maneras y cuando se presentan juntos todavía movilizan menos porque lo que hacen es, aparte de sus electorados, ahuyentarse directamente y hacer que no voten, que se desmovilicen. Hay gente de Izquierda Unida o PC, si queremos decir, que no puede ver a Unidas Podemos. Bueno, y gente de Podemos que no puede ver a gente de Izquierda Unida, claro. Ya. Por eso es. A ver, pues si es que, vamos a ver, en Valencia lo conocemos bien. La formación de listas electorales, cada vez que la izquierda se ha tenido que poner de acuerdo, ha supuesto siempre una demostración de caínismo del mayor nivel. Es decir, ¿por qué entra este y este no? Y este partido que tenía que haber tenido un representante, que tenía que haber ido el tercero, ahora me le metes el séptimo, igual no entra. Entonces mi partido se queda fuera y no percibe subvención porque no tiene representación y en consecuencia nos vamos a la indigencia económica como partido y entonces yo rompo contigo y no apoyo al otro
Y a ver, las luchas caínitas que ha habido siempre en la izquierda para formar listas electorales, solo ya no digo para gestionar después si sales elegido, y a ver quién obtiene una determinada consellería o un determinado cargo importante, una dirección general, etcétera, etcétera. No, 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 no. Solamente ya para formar las listas electorales. Entonces, a mí, antipatías y los antagonismos entre Izquierda Unida y Podemos, si existen ya de origen para formar esas listas electorales, ¿cómo no van a surgir y existir entre su propio electorado potencial? Es que es lo normal que suceda. En cualquier caso, con una fórmula o con la otra, presentándose por separado o presentándose conjuntamente, los resultados son absolutamente pírricos y demuestran que Podemos, primero, no tiene la implantación ni consigue tener la implantación territorial que le sería deseable para subsistir. Y en segundo lugar, el efecto, por mucho que vendan la moto, inclusive en el propio PSOE también, de que para las elecciones andaluzas, si finalmente se convocan, el efecto Yolanda Díaz sería un efecto que conseguiría atraer suficiente votante que ahora se ha quedado en casa sobre la base de comparar con la nula o prácticamente nula participación de Yolanda Díaz en las elecciones de Castilla y León. Esto, que es un futurible, que está muy por verse y que yo dudo bastante en lo personal, pero ahora ya estamos hablando de hechos, no de lo que me parezca a mí o deje de parecerme. Lo cierto y verdad es que ese futurible no se ha demostrado por el momento en ningún territorio y habrá que ver si realmente ese efecto imán de Yolanda Díaz o lo que le rodee verdaderamente va a generar una movilización del electorado en torno al 15% que Pedro Sánchez decía que necesitaba que votara a favor de ese entorno para poder él, a su vez, tener una estabilidad, una posibilidad de continuar gobernando. Lo cierto y verdad es que los volantazos que ha dado el Partido Socialista con la reforma laboral aprobándola con Ciudadanos, la irrelevancia de Ciudadanos, la irrelevancia de Unidas Podemos, aunque pueda luego en otros territorios tener una representación algo mayor, que está, repito, por verse y es un futurible, demuestran que hay una cierta vuelta al bipartidismo, si no fuera porque nos encontramos con que el único que crece y crece y crece y crece y crece indefinidamente es Vox. A ver, tampoco nos vamos a volver locos. Desde que entres en Vox. Recordemos que Unidas Podemos lleva 3 seguidas. En Madrid, Euskadi y Galicia. Y Euskadi, ahora Galicia, Euskadi, Galicia, si no recuerdo mal, no tiene ninguna representación. Pierde la representación. En Galicia las mareas en Galicia la pierde. y la en Euskadi es y la mínima cabeza, o irrelevante. y la cabeza en Galicia de las mareas era Yolanda Díaz. Exactamente. Y en Euskadi creo que si no la pierde queda convertida en irrelevante, Sí, cuando por el contrario llegó a ser segunda fuerza política en correcto. Euskadi, Correcto. por delante del Partido Socialista de Euskadi. Y en Madrid, bueno, todos sabemos lo que pasó en Madrid con la campaña de Pablo Iglesias, ¿no? Por tanto, mientras que vemos esta caída libre sin frenos de los dos partidos que supuestamente suponían una alternativa a la vieja política y vemos que están casi abocados a su desaparición, uno más pronto que el otro, pero los dos van en la misma línea. Vemos que aquí quien sube y sube y sube es Vox. Ahora, yo aquí sí que quiero aquilatar un poco, siempre desde el punto de vista de los hechos, la cuestión de Vox. A ver. Porque yo veo que Vox, vale, sí ha subido 12, tenía 1, ahora tiene 13, se convierte evidentemente en un gran éxito para Abascal, sin ninguna duda, pero claro, estamos en un territorio en donde, para empezar, el 30% de la población estaba a favor de la propuesta de Vox de hacer desaparecer las autonomías. Es que el 30% del electorado de Castilla y León es de los que compra el discurso de que las autonomías sobran, que las diputaciones sobran, que los políticos lo único que hacen es gastar, gastar y gastar y no producen, que son unos parásitos, que sobran ministerios, que sobran consellerías, que sobran funcionarios y que ese meter en el mismo saco a toda la clase política, esas cadenas de WhatsApps que todos en algún otro momento habremos recibido de algún familiar, de algún conocido, donde alguien escribe que
fíjate lo que gana el sueldo de un diputado y lo que gana el sueldo, la misma lógica de el niño inmigrante y la abuela, mira lo que nos cuesta el niño inmigrante y mira lo que cuesta lo que cobra mi abuela de pensión, etcétera. Esa misma lógica reduccionista y simplista en relación a los sobresueldos de los cargos políticos, la abundancia de cargos políticos irrelevantes o que deberían suprimirse y de instituciones, es decir, la reordenación del marco territorial constitucional que pretende Vox es algo que compra el 30%. O sea, el 30% de Castilla y León estaría porque la comunidad autónoma de Castilla y León, con todo lo que ello significa, de funcionarios, de cargos públicos, de cortes, etcétera, etcétera, desapareciera y no hubiera. Y que se gobernara desde el gobierno central, desde Madrid. Claro, del gobierno central y desde las juntas provinciales, en todo caso, que sería una especie de órgano intermedio que existía en los tiempos de Franco para, entre comillas, gobernar la disparidad de intereses y de territorios que conforman ese puzzle llamado Castilla y León. Castilla y León, es decir, lo que piensan en León, y las votaciones, de hecho, se ve claramente un poco el mapa de dónde, cómo es que en León, en Burgos, en Valladolid y en Palencia, me parece recordar, gana el Partido Socialista, mientras que son las del norte, mientras que las del sur, es decir, Zamora, Salamanca, Ávila, Segovia, gana, como ha ganado siempre, el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, si ya partimos de la base de que el único que encuentra ese nicho de votantes descontentos con la excesiva presencia de la administración pública a través de cargos políticos es Vox y encuentra ese caladero de votos y su descontento, pues ya partimos de la base de que en este territorio en particular Vox ha encontrado un filón del que aprovecharse y que explotar, que no va a tener en otros territorios. Desde ese punto de vista, conformarse con el efecto de, vamos a ver, que como hace Ferrar, la dirección del Partido Socialista a nivel nacional, de, bueno, no, si es que a nosotros nos interesa que entre Vox en el gobierno del Partido Popular, porque de esta manera podremos hacer servir estos resultados en la medida en que, claro, ya vemos que la dirección de Vox está exigiendo cosas que son bastante heavy, ¿no? Derogar la ley de memoria histórica, derogar de la comunidad, la ley de violencia de género de la propia autonomía, una vicepresidencia, varias consellerías sin determinar. Ya claro, evidentemente que mientras que Mañueco dice que no descarta nada, la dirección de Génova dice no, que me contaminas el resto de los resultados electorales, donde eso a mí sí que me puede cobrar réditos, porque ya sabemos que en Génova hay una bicefalia en donde no se aclaran entre ellos respecto a qué hacer con Vox, si negociar al estilo Ayuso o no. En el caso de Ayuso, claro, es que Ayuso obtuvo prácticamente la mayoría absoluta ya sola. Pero es que aquí no. Aquí Mañueco se queda lejísimos. De hecho, es que sin los 13 de Vox no podrían ni formar gobierno, por mucho que haya ganado las elecciones, como le pasó a Tudanca con el Partido Socialista en las de 2019. Por tanto, aquí podría Abascal haberse reservado una vez más y haber dicho yo paso, que me viene muy bien no contaminarme ni desgastarme con funciones de gobierno, con lo que ello significa, porque yo lo que quiero es dar el gran salto a las nacionales. Y de esta manera me presento como el azote que vende humo, porque no me van a poder contrastar con una experiencia de gestión al frente de un determinado gobierno importante. Pues sí, podría haberlo hecho, pero también es verdad que resultaría muy difícil. Aquí están jugando todos ahora ya al gato y al ratón y a ver si te pillo, en el sentido de que el PP se hace el duro desde Madrid, pero claro, allí en Valladolid, pues dice Mañueco, espérate, macho, que al final que tiene que ser proclamado soy yo, y tú a mi Madrid me puedes decir lo que quieras, pero es que soy yo el que tiene que proponer formar gobierno y llegar a acuerdos, porque si no llego a acuerdos no puedo formar gobierno. Y bueno, pues el Partido Socialista se refugia en sí, tú llegas a acuerdos y gobierna con Vox, que ya le voy a sacar yo lustre a la alarma antifascista, es que como no me votéis a mí,
ya veis que Vox entra en el gobierno correspondiente, ¿no? A ver si les da una vez más, exprimen las últimas gotas del mismo limón que llevan tratando de exprimir desde 2017, ¿no? Entonces, o 2018. Entonces, mientras cada uno hace su juego de trileros, la realidad es que, y a mí esto es lo que más me importa resaltar, Vox parece tener la habilidad de conectar en cada territorio en el que se presenta con las fuentes principales de descontento contra el gobierno de turno o contra la situación en ese territorio, lo cual le permite tener estos ascensos de votos que ningún otro partido experimenta, porque realmente ningún otro partido experimenta. O bien pierden muy sustancialmente, como son los partidos de la nueva política, entre comillas, o bien, en cuanto a los partidos tradicionales, se quedan más o menos como están, con una pérdida relativamente acusada por parte del Partido Socialista. Pero ellos son los únicos que elección tras elección consiguen crecer, y consiguen crecer de manera abultada. ¿Por qué? Porque, Hay que señalar, Carlos, que en Cataluña nada, o muy bueno, poquito, eso ya lo saben. en Euskadi nada, y en Galicia cero patatero. Es decir, que nos estamos Bueno, sí, olvidando en las tres comunidades históricas no, en el resto sí. en el resto de momento sí, A pero ver, porque en las tres comunidades históricas existen razones históricas para impedir que efectivamente puedan tener. A ver, eso de que en Cataluña es discutible, porque en no, Cataluña ¿cuánto tienen? ¿Dos? tienen una representación No sé cuántos bastante tienen. cercana a la del Partido Popular, ojo, Pero ojo. eso es uno o dos, eso no pinta Bueno, nada. no, son los que son. Bueno, ya, pero vamos a ver. Pero que tienen un espacio político, un marco político muy reducido en el que moverse en Cataluña. Y ya veremos si crecerán más a costa del Partido Popular o de otros partidos. Ya veremos. Bueno, Pero en todo caso, repito, son las vale. comunidades históricas la excepción. En el resto no ocurre así. Entonces, a ver, ¿por qué Vox puede detectar de una manera eficaz los factores, los caladeros de votos que le son útiles para crecer en resultados globales en el resto de territorios en España y el resto de los partidos políticos, tanto los partidos, decía yo antes, de la nueva política como los partidos viejos, los partidos tradicionales, no tienen esa capacidad de enganchar con el electorado? Ahí hay una razón de peso que tendría que ser examinado a la luz de la autocrítica, que ningún partido, por lo menos de caras para afuera, ni Ciudadanos, ni Unidas Podemos, ni el Partido Popular, ni el PSOE están haciendo ni van a hacer, porque no nos tienen acostumbrados a hacerlo en público, al menos. Esta es una derivada interesante. Que vaya o no a rentabilizar el Partido Socialista un eventual acuerdo de gobierno en los términos que veremos que finalmente se acaben produciendo, mientras todos juegan la partida de ajedrez acerca de yo me hago la estrechita y me hago el duro y en Génova digo que no voy a pactar, pero luego a la hora de la verdad acabo pactando de una forma o de otra, porque eso es un momento que históricamente al Partido Popular de Casado le tenía que llegar, es decir, aquel en el cual o forma coalición de gobierno con Vox o no puede gobernar, le ha llegado ya ese momento, y es un momento Frankenstein bastante importante de ver cómo se resuelve, y a su vez al Partido Socialista, que si esto se llega a producir, le pueda sacar el jugo que le pueda llegar a sacar. Recordemos que para Tudanca, por ejemplo, formar gobierno sería prácticamente imposible, sería un gobierno condicionadísimo, en minoría, que le podrían tumbar y bloquear en cualquier momento, con lo cual sería un gobierno verdaderamente ineficaz. Tanto es así que la posibilidad de un gobierno de coalición, Partido Popular, Partido Socialista, que se ha puesto encima de la mesa para evitar tener que formarlo con Podemos, con Vox, por parte del Partido Popular, ya ha sido rechazada por el Partido Socialista, pese a que el alcalde de Valladolid, por ejemplo, socialista él, Sí, y un personaje importante dentro sí, de sí. la política en general en Castilla y León, estaba a favor de considerarlo por lo menos, ¿no? Desde un punto de vista programático. Y ya la dirección de Ferraz se ha apresurado a decir que no hay de la China, que no van a apoyar ningún gobierno con la excusa de la corrupción, que no deja de ser una excusa estratégica porque piensan que lo pueden rentabilizar más a favor del sanchismo que es decir, de las expectativas electorales de Pedro Sánchez para ser reelegido en 2023,
pueden rentabilizarlo más y finalmente Mañueco se ve obligado a tener que incluir a Vox en el gobierno de la región, de la comunidad autónoma. Digo esto porque, claro, aquí, y por terminar un poco con este extenso repaso de las consecuencias de las elecciones de Castilla y León, aparte de que todos mienten, como siempre, después de unas elecciones, y todos son ganadores, y todos les ha ido muy bien, o por lo menos, mira, no me ha ido tan mal, lo cual es mentira, les ha ido rematadamente mal a todos, ninguno ha conseguido lo que pretendía, excepto Vox, pues tenemos el famoso análisis necesario de hacer del papel que ha podido jugar la aparición de candidaturas localistas que no se pueden asemejar entre sí por esa diversidad histórica y cultural y territorial que existe dentro de Castilla y León, de manera que, por ejemplo, la Unión del Pueblo Leonés, pues en realidad no tiene mucho que ver con Teruel existe, que se supone que se ha puesto como espejo para Bueno, justificar o la Soria, aparición de la coalición Soria Ya, sí. ¿no? O del partido Soria Ya. Pues no, porque realmente la aparición de la Unión del Pueblo Leonés, la Unión del Pueblo Leonés lleva mucho tiempo, lleva décadas de trabajo. Y Es un Soria partido. también, y los de Soria No, también. pero Soria Ya desde el punto de vista de implantación en el territorio, como para poder ser primera fuerza política en el territorio Soria, nunca había sucedido antes. Soria Ya sí que se le asimila más al fenómeno Teruel existe, que son partidos que dentro de ser localistas, y tiene su lógica, su razón de ser, son partidos que siempre operarán a favor de obra, es decir, a favor del gobierno de turno que esté. Se ha Sí, visto con Teruel existe, sí, que es un partido que ha votado generalmente a favor de las propuestas del Partido Socialista porque es el que está en el gobierno en este momento. y el que le puede Eh, acercar cosas o dar cosas o claro, a fin de cuentas es el poder y entonces sí, a mí mi razón puede de ser repartir. es tener, claro, tener una intermediación, un papel de intermediación de los ciudadanos que represento, mucho más cercano y mucho más influyente. Vamos, que llame por teléfono y me lo cojan, para que nos entendamos, Mm. que podría tener desde fuera de las instituciones. Desde ese punto de vista, su propia naturaleza como partidos localistas, que tienen una vocación localista y muy delimitada en el territorio, es justamente la de remar a favor de quien esté en el poder en ese momento. En el partido, es el Partido Popular el que estará presumiblemente en el poder de Castilla y León, por tanto, el papel de Soria Ya y de otras candidaturas que se han presentado aunque no han tenido representación, como la de Burgos, por ejemplo, ¿no? O la de Ávila o Salamanca, que no han funcionado, no han conseguido representación, porque son muy jóvenes, porque no han tenido prácticamente tiempo y menos son unas anticipadas de programarse con una actividad y con una implantación suficientes, aunque no hayan sacado resultados, son candidaturas y son representaciones en los parlamentos autonómicos que no pueden establecerse como, por eso se decía, se negaba, y yo estoy de acuerdo, la marca unitaria de la España vaciada que se ha acuñado recientemente en política, porque no existe tal marca, no hay elementos de homogeneidad entre unas candidaturas localistas en unos territorios y otras, ni siquiera dentro de la propia comunidad autónoma. La Unión del Pueblo Leonés no tiene nada que ver, ni siquiera desde el punto de vista ideológico, con Soria Ya. Pero lo importante de reseñar es que Soria Ya se ha convertido en la primera fuerza política de Soria Y, y con un 40 y pico por ciento. Es decir, ¿eso qué demuestra? Pues demuestra que hay un hartazgo y un descreimiento de la lejanía de los políticos, que por una parte es bastante contradictoria con el hecho de que un 30% del electorado piense que le sobra la comunidad autónoma, que es a la que han votado. Pues oiga, si le sobra la comunidad autónoma, dígame usted, entonces, ¿cuál es el papel de Soria Ya? No lo termino de entender. Pero estas contradicciones son normales en el marco de, uno, un panorama político confuso, dos, en donde todos mienten de una manera exagerada y todos son promesas, y sobre todo, y más importante, dos, donde la sensación de abandono de la acción del Estado en general, léase de la administración pública, respecto de tu territorio, es tan grande que con independencia de que esté
gobernando en un territorio o en otro, o en Madrid esté gobernando uno u otro. La realidad es que, bueno, mira, chicos, no tengo nada que perder. Si tengo gente que conozco, gente a la que puedo votar, que va a defender lo mío, yo al final voy por lo mío. Que luego esto no hace nada, pues bueno, a tiempo de castigarles y echarles del tablero político siempre estoy. Pero voy a probar esto, pero simplemente como alternativa del descontento y del hartazgo y de la constatación de que esa acción del gobierno en particular y de la administración pública española en general, de que no vamos a dejar a nadie atrás, que vamos a hacer propuestas concretas para transformar y mejorar la vida de la España vaciada, no dejan de ser, como siempre, promesas, promesas, palabras, 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 bla, bla, bla. Y la gente no lo compra. Y en consecuencia, donde se han podido articular candidaturas locales con una visibilidad suficiente, como ha ocurrido en Soria, ya venía ocurriendo de tiempo atrás Ávila. con la... Sí, bueno, en Ávila, Tiene en un procurador Burgos, que sigue manteniendo. En Burgos no han podido, no no han han podido podido salir. sacarlo, Sí, pero no, me refería a la Unión de Pueblo Leones, que ya sí, tenía uno y ya, ahora tiene tres, sí. que demuestra que se consolida, pero claro, se consolida porque estos sí que han conseguido una visibilidad suficiente como para decir, mira, con este uno, poquito hemos hecho, pero tenemos un poquito más, igual podemos hacer un poquito más. Algo hemos hecho y se han consolidado. Es muy interesante saber todas estas candidaturas locales si son capaces de pasar el Rubicón de unas siguientes elecciones o no, porque la gente considera que son innecesarios y se produce una concentración del voto en los partidos mayoritarios, que es al juego, triste juego, el que quiere jugar el PSOE de Pedro Sánchez. Es decir, que me concentre el voto a mí para que Vox no llegue. Mira, lo mejor que le va a poder pasar seguramente a Pedro Sánchez es que Juanma Moreno, y con esto acabo, como conclusión, haya decidido no convocar elecciones anticipadas en Andalucía, que era el diseño que Pablo Casado y Egea habían hecho desde Génova y que se ha ido a hacer puñetas por más motos que quieran vender acerca de haber ganado las elecciones en Castilla y León. El diseño que tenían encima de la mesa se ha ido al traste después de estos resultados, no funciona. Y en consecuencia de eso, pues por eso he contado que en el titular que Vox gana, todos los demás pierden. Muy bien, Carlos. ¿Le ponemos algo de música? O... Dale pues, dale, Vale, vamos dale. a ponerle un poquito, ¿vale? Aunque vamos Venga, por el minuto 42 y vale, pico. vale, no importa, dale. Seguimos. Ucrania. Mañana se acaba el mundo. No Mañana jodas. se acaba el mundo, dice la inteligencia norteamericana, A que ver, mañana se produce mañana día 16, incluso han puesto fecha y todo. A mí me suena un poco que yo, bueno, en fin, no quiero hacer el típico chiste de Gila sobre la CIA, ¿no? ¿Está ahí la central de inteligencia? Pues eso, ¿no? Pero parece que son Nostradamus, ¿no? Porque bueno, han puesto hasta día y hora, poco menos, se les ha faltado la hora. Pero, en fin, según los informes de inteligencia norteamericanos que se han conocido y que han distribuido con gran alarma en todos los países europeos que forman parte de la OTAN durante el final de la semana pasada, se avisaba de que había un altísimo rango de probabilidad de invasión de Ucrania por parte de Rusia este día 16, o sea, mañana. Por eso un poco, en forma, si quieres, también de chiste, es lo de mañana se acaba el mundo, ¿no? O sea, según ellos se acaba el mundo, claro, ya nos han contado, ¿no? O sea, nos vienen predisponiendo a la opinión pública occidental desde hace semanas, con que, bueno, que como Rusia invada Ucrania, aquí se monta la mundial, la tercera guerra mundial. Por esto, lo de que mañana se acaba el mundo. A ver, hombre, hay algunos datos verdaderamente que pueden inducir a la alarma, como son particularmente las maniobras militares empezadas este fin de semana pasado por tierra, mar y aire en Bielorrusia por parte del ejército ruso. Se supone que con un despliegue de 30.000 unidades militares que además se está produciendo justamente en las zonas de Bielorrusia fronterizas con la propia Ucrania por el norte de Ucrania, sur de de Bielorrusia. Bielorrusia y del este, que son fronterizas con Polonia. Mm. Entonces, no existe precedente de ninguna maniobras militares de este calibre desde la Segunda Guerra Mundial por parte de Rusia fuera de su territorio, con este precedente de movilización. Y el lugar donde las hacen y donde se produce la concentración de tropas
pues indican que habría como mínimo un significado, aunque el significado vuelva a ser apretar todavía más el farol de la presión militar en la zona por parte de Vladimir Putin. Es cierto que, de todas maneras, pese a que esa alarma sea justificada por parte de Estados Unidos y de los europeos en cuanto a esa movilización de maniobras militares en Bielorrusia, es cierto también que aún queda algo fundamental que va a pasar hoy, es decir, horas antes al límite de tiempo, horas antes de que llegue ese día D señalado por la inteligencia americana para el comienzo de las hostilidades, que según la propia inteligencia norteamericana no consistirían en ataques por tierra, es decir, una invasión terrestre, que es la que propiamente conforma la anexión de un territorio, el control por tierra de ese territorio, sino que consistirían básicamente en bombardeos selectivos. Pero claro, bombardeos, que este es el gran problema, aunque fuera una agresión de efectos militar, de efectos limitados por la parte rusa o por la parte prorrusa de la guerrilla del Donbass, indudablemente supondría automáticamente una respuesta también militar agresiva por parte del ejército ucraniano. Y claro, a partir de ahí ya las consecuencias pueden ser incalculables. Es decir, que aunque se pretenda una acción militar limitada inicial, las consecuencias pueden ser gravísimas. No se descarta, por supuesto, los atentados de falsa bandera, no se de un lado y del otro, no se descarta nada. Pero decía, antes de llegar a ese extremo, es decir, antes de llegar a mañana, día 16, cuando supuestamente a partir de ese momento, en cualquier momento, la acción militar podría producirse, hay una reunión importantísima que se está produciendo hoy por parte del canciller alemán Scholz, que se reúne con Vladimir Putin, y dirás, bueno, ya, pero en fin, también ha ido Emmanuel Macron y se ha venido con las manos vacías. Pero hay una gran diferencia, y es que los alemanes aquí tienen mucho que decir, y más para los rusos, teniendo en cuenta que son su principal cliente importador de gas. Y que Alemania es el único país que de la esfera occidental en la OTAN, europea en la OTAN, que no le ha vendido armas al gobierno ucraniano. Y que ayer, el lunes, el canciller Scholz, previamente a reunirse con Putin a lo largo del día de hoy, estuvo reunido con Zelensky, que es el presidente ucraniano actual, y tuvieron unos cuantos encontronazos importantes a costa de el mantenimiento de la tesis que defiende Alemania dentro de la OTAN, de que la anexión por parte de la OTAN de Ucrania no está ni siquiera en la agenda. Por lo tanto, esto eliminaría la premisa por la cual Rusia ha realizado toda esta movilización militar en la frontera. Esto es importante que alguien como Scholz lo diga. De hecho, la prensa alemana ha venido Y estos Scholz se lo ha días dicho a ambos, a Ucrania y y a también se lo ha Rusia, y dicho a a Rusia. Rusia, Lo ha y a dicho. Rusia con gran mosqueo por parte de la OTAN, aunque a mí, por lo que voy a contar ahora, no me cabe duda de que esto no lo dice Scholz yendo como un verso suelto dentro de la Claro, OTAN, claro. sino que forma parte de una estrategia. Y es muy importante, repito, no que lo diga Macron o lo diga von der Leyen o quien sea, no, que lo digan los alemanes. Porque la prensa alemana sacaba estos días información de las reuniones que previamente a este importantísimo y clave viaje para tratar de detener in extremis las hostilidades militares que se anuncian a bombo y platillo, se cuenta cómo Scholz ha estado reunido con la ex canciller Angela Merkel. Por lo tanto, este mensaje y esta estrategia diplomática alemana es una estrategia de Estado, no es una estrategia de un señor que hace de su capa un sayo, sino que es una estrategia pactada, en la cual se supone que la ex cancillera Angela Merkel le ha estado dando indicaciones y consejos acerca de cómo transaccionar con Vladimir Putin. Después de esas reuniones entre Scholz y Angela Merkel, resulta que Scholz se presenta en Kiev, en la capital de Ucrania, y se explica, y le explica a Zelensky, no, vamos a ver, mire, que yo no le voy a mandar tropas,
que yo no le voy a vender armamento, que seguimos en esta, que igual que a Rusia le voy a pedir a Vladimir Putin que, dado que estoy confirmando que no está en la agenda, que la invitación de la OTAN, la incorporación de Ucrania, por mucho que usted Zelensky proteste y diga que Ucrania está en su derecho, en su perfectísimo derecho de elegir su futuro, etcétera, 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 argumentos totalmente discutibles, ¿eh? Porque, vamos a ver, todos nos acordamos de la crisis de los misiles en Cuba. ¿Podía Cuba poner misiles de autodefensa rusos apuntando a Estados Unidos? ¿A no sé cuántos kilómetros de su frontera? No, no. Es decir, las soberanías nacionales, cuando tienen que ver con criterios militares o de amenaza directa militar, efectivamente acaban siendo resueltas por razonamientos completamente ajenos a las soberanías nacionales, que esto es uno de los grandes sofismas de los que nunca se habla. Acaban siendo resueltos por intereses geoestratégicos militares del más fuerte, que impone el más fuerte. Igual que Estados Unidos no permitió que los cubanos pusieran misiles rusos en suelo cubano, es decir, en su propio suelo. De la misma manera, los rusos evidentemente no quieren de ninguna de las maneras que Ucrania forme parte de la OTAN, porque es que los tienen encima, literalmente encima. Lo que pasa es que Ucrania, igual que a Georgia, se les hizo una invitación formal a solicitar su ingreso en la OTAN, cumpliendo toda una serie de requisitos, en 2008, que no es de ahora, es de 2008. Lo que viene a decir el canciller alemán Scholz es, no, eso está ahí desde el 2008, pero esto no se ha movido, no ha habido ningún movimiento real por parte de la OTAN de agilizar o pretender movilizar la anexión o la incorporación de Ucrania a la OTAN que justifique el movimiento militar de Putin, que lo hace basado precisamente en su riesgo patente, más allá, hablo de movimientos de incorporación a la OTAN, más allá de las declaraciones grandilocuentes de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania actual. Es decir, que los políticos de Ucrania vendan el humo que quieran para su población interna no significa que vayan a entrar directamente a la OTAN. Claro, esto es una lectura, ojo, interesada por parte de la diplomacia alemana, que va con ese discurso a la reunión límite con Putin para decirle a Putin, vamos a ver, esto es cuestión de negocios, como todo. Si el negocio de la paz te conviene más que el negocio de la guerra, ¿qué haces haciendo la guerra? Vamos a hacer la paz, porque vas a ganar más pasta. Yo tengo aquí un gaseoducto del que, y voy a tener, en el caso de que se produzcan ataques militares y contraataques militares del ejército ucraniano, que está totalmente también en la dinámica de los tambores de guerra y por tanto va a haber derramamiento de sangre garantizado, si no en las primeras incursiones, sí en las siguientes, voy a tener una crisis humanitaria de desplazados en Polonia de 3 pares de narices. Y lo que le llega a Polonia me llega a mí, dirán los alemanes a Putin. Con lo cual, aparte de las sanciones económicas que tú vas a tener, a mí me vas a generar unos perjuicios que yo en un momento dado tengo que ver cómo los enjuago, cómo los compenso en relación a el deterioro que puede haber de las relaciones de suministro de gas que tengo, precisamente además a través del gasoducto que pasa por Ucrania. Por tanto, oye, chico, si la cuestión es que estás convencido de que, es que nosotros estamos haciendo maniobras para meter a Ucrania en la OTAN, no hay Ucrania en la OTAN, incluso se hablaba de la posibilidad de veto de Alemania al ingreso en la OTAN de Ucrania, por mucho que formalmente lo pidiera y por mucho que otras potencias, incluido Estados Unidos, estuviera por la labor, y esto, por tanto, no justifica el coste que supondría para todos deteriorar nuestras relaciones comerciales con la jeta chorrico a base de vendernos el gas a nosotros los alemanes. Claro, esto es un discurso. Yo no me lo creo particularmente. O sea, no me creo que la OTAN no ha estado tratando de meter a Ucrania en la OTAN. No me creo que este discurso alemán, por muy bien argumentado que pueda estar, para tratar en el último momento de como mínimo retrasar las hostilidades militares, no esté acompasado y con el visto bueno de Washington. E indudablemente es Washington el que tiene interés en una guerra más que probablemente en Rusia, pero también es verdad que no se puede desconocer que los movimientos militares de Rusia son masivos.
Esto no es una cuestión de armas de destrucción masiva inventadas por Estados Unidos. Los movimientos militares están objetivados en un número absolutamente desconocido, una movilización costosísima económicamente, muy difícil de desmontar sin unos resultados concretos. Que esto puede derivar además en que salten por los aires los acuerdos de Minsk, de los que ya hablamos hace un tiempo, por los cuales se establecieron una serie de condiciones para el alto del fuego y que no hubiera agresiones o conquistas de territorios. Bueno, los acuerdos de Minsk, el acuerdo 1 y el acuerdo 2, han sido saboteados y son saboteados y hay acciones y escaramuzas militares en la frontera del Donbass sistemáticamente desde el 2014. Es decir, que no que sea nuevo que vaya a haber escaramuzas militares. La verdad es que, claro, el riesgo ahora es mucho mayor en la medida que hay muchos más contingentes militares involucrados en uno y otro lado, ¿no? Estados Unidos no para de mandar gente a Polonia, hay gente a todos los lados. Entonces, me refiero a militares, incluida la propia Ucrania. ¿A qué han ido a hacer allí aquellos militares? Norteamericanos, aunque sea con el paraguas de la OTAN, pero norteamericanos. ¿Qué han ido a hacer allí? Pues, hombre, en una situación de conflicto bélico, aunque sea de efectos limitados, tanto territoriales como en el uso de armamento, en donde lo que haya sea sobre todo bombardeos selectivos y ciberataques, no parece que tenga mucho sentido tener allí a 6.000 militares destacados, que no son 2 ni 3 tampoco. En este aspecto, a mí me parece que no me puedo creer ninguno de los discursos que se dan de ninguno de los dos lados, inclusive por muy bien argumentado que sea este último intento diplomático y uno de los más importantes para parar la guerra, que es el de la visita del canciller alemán a Ucrania y a Moscú, pero tampoco termino de creerme que realmente las hostilidades se vayan a producir y que el mundo se vaya a acabar mañana, día 16, como anunciaba poco menos la inteligencia militar. Pero, como te digo, en esto es evidente que la preocupación y la alerta y la alarma están justificadas y que tenemos que estar muy pendientes de lo que pase en los próximos días y en las próximas semanas en relación a una guerra que, aunque fuera limitada, puede tener unos efectos devastadores para cosas tales como la política de la Unión Europea en materia de defensa, la política de la Unión Europea en materia económica, los fondos de recuperación, las perspectivas macroeconómicas de recuperación de la zona euro, incluida España, en los próximos años, etcétera, etcétera. Así que mucho cuidadito con lo que pasa ahí, que parece que está lejos, pero en realidad está muy, muy cerca. Carlos, tenemos que acabar aquí, ¿eh? No nos queda un minuto. Sí, vamos a dejarlo de la banca, ¿no? Sí, vamos a La dejarlo. banca es una pena, lo haremos otro día porque da mucho juego, pero solo quiero deciros una cosa. Date prisa y dila Un rápida. titular, solamente el titular, porque no me da tiempo más, ¿no? Que aparecía en el diario público que me llamó la atención y va a haberlo comentado. Los dueños de la gran banca se reparten 7.300 millones de euros de beneficios tras recortar 16.000 empleos. Y de esos 7.300 millones que ha ganado la gran banca, el fondo de inversiones estadounidense BlackRock se lleva 340 millones de euros por sus participaciones en los 5 principales bancos españoles como accionista, mientras que el Estado recupera con las ganancias de CaixaBank los primeros 190 de los casi 10.000 que planeaba ingresar con la venta de Bankia. BlackRock, fondo de inversión estadounidense, Se lleva 340. El Estado, 190. Y Joder. con esto tengo todo dicho. Muy bien, pues para pensar. ¿Verdad? Ahí Sí, lo dejo. En empleados, el titular era bonito, el que yo te había puesto, que era gana la banca, pierden accionistas, empleados, trabajadores y jubilados, ¿no? vale. Porque, claro, han perdido los trabajadores que se han ido a la calle y esto ha supuesto pues, el horroroso servicio no personalizado o despersonalizado que la banca en general presta, vamos, pasando olímpicamente de todos los clientes que tiene, que son enormes, en situación de vulnerabilidad informática, como tenemos en España, ¿no? Entonces, pues
es lo que hay. Y es lo que tiene, pues, vivir en un país en donde ya sabemos quién manda, ¿no? Las grandes patas del banco son los bancos, la inversión extranjera, son los dos que mandan realmente, la inversión extranjera y la banca. Por supuesto, apoyada en las fuerzas vivas del pueblo, que son la corona, sin la cual todo este sainete no se sostendría, este castillo de naipes no se sostendría, el ejército, que aunque esté calladito y tal, pero está metido en la OTAN hasta las cejas y a obedecer y a ser más papista que el Papa, y la iglesia, ¿no? O sea, quiero decir que este es el país que tenemos, la banca, inversiones extranjeras son los que mandan, y la corona, la iglesia y el ejército, pues el capataz de la finca para que los obreros trabajen. Y esto es lo que tenemos. Vale, Carlos, la semana que viene nos volvemos a oír, ¿vale? Perfecto, pues hasta la semana que viene entonces. Salud. Salud igualmente. Vale, nos hemos pasado. Ahora veremos qué hacemos. No vemos que cortas. Me voy a poner un poco de música y suena pa, pa, pa y ya. Ya está. Me dice, joder, tampoco de música era, que más bien era un po de música, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, guapo. Un abrazo y hasta la semana que viene. Pórtate bien. Chao. A ver si Chao. eres capaz. No, no creo, pero bueno. Bueno, tú Ya intentas. sabes que la cabra tira al monte. Sí. Vale. ¿Mm? Venga, un abrazo, chao. Chao.